Buenas tardes. A continuación les explicaremos el capítulo 3 del libro Europa, una aventura inacabada. El capítulo se titula de estado social a estado de la seguridad. Para comenzar podemos hablar sobre el estado social. Esto quiere decir, engloba la parte de la seguridad, la economía, la cultura de Europa como tal. El autor trata de explicar que dentro de Europa están sus mismos rivales, por así decirlo, ya que, como hemos visto históricamente, en este año sobre todo, atentados hacia Europa que son internos, o sea, no es como de guerras como la de Vietnam, sino que los atentadores están filtrados adentro de la población. Entonces esto quiere decir que les hace falta seguridad, les hace falta bienestar social, por así decirlo. Perfecto, y bueno, como mencionaste, el Estado social se basa más que nada en lo de garantizar los derechos de los humanos, para tener un nivel de vida, para mantenerlo bien se puede decir, porque como comenta, hay enemigos tanto fuera como dentro. Entonces se menciona que hubo los atentados, por ejemplo los que hubo en París, en Bruselas. Todo eso nos quiere dar a entender de lo mismo que habló mi compañera de la seguridad. Todavía no están, a pesar de que se supone que, ya en este capítulo, en el primer capítulo nos hablaba de que era un lugar inseguro, de mucha violencia y así. Y según estaba caminando hacia un camino más, bien, se puede decir, pero aquí se puede observar que todavía en Europa se vive una inseguridad, y ahora ya no es nada más fuera de, sino con sus mismos gente dentro de. Entonces esto podemos decir que Europa comercializa el miedo, que el miedo del gobierno del poder político hacia las fuerzas del mercado, ¿no? Entonces podemos decir que el miedo está dentro y fuera, ¿no? Ustedes lo dijeron. Entonces, así como está dentro y fuera, hay inmigrantes que pueden ser auténticos o falsos. Eso quiere decir que también pueden ser deseados como no deseados los inmigrantes, porque no en ese lapso no puedes saber quiénes van a estar para hacer el bien y que les pueda hacer subir en su economía, pueden ser productivos, pueden llegar a ser algo dentro. Y los que no son auténticos o son falsos, no sabemos si pueden provocar miedo, o pueden hacer un atentado. No sabemos cuál es la meta que quieren lograr hacer dentro de Europa, porque pueden llegar así nada más visitantes o así, pero sabemos que ahorita los que no son muy deseados son los del islámico, porque tienen una mentalidad por su religión, porque hay personas que les meten la idea, que por tener el perdón de Dios o de su Dios, se puede decir, hay que para que se salven hay que quemar las casas, ¿no? Entonces ya ahí van, entonces, así como dicen, no sabemos en qué momento puede pasar un atentado, porque no sabemos en qué momento esa persona vaya a atacar. Entonces están comercializando el miedo. Cabe recalcar que Europa está actuando en parte indebidamente, ya que en los últimos 10 años miles de personas inmigrantes han tratado de llegar a Europa y ya han fracasado en el intento. 10.000 millones de muertos, ahogados, puede ser que, ¿cómo les explico? En el intento de llegar a las fronteras de Europa, la población no llega a como tal, pensando a Europa que estas personas son sus enemigos. Cabe recalcar que a veces sí es cierto, a veces los mismos, como México, nos catalogan allá en Estados Unidos como los que vamos a asaltar y a robar, y cabe recalcar que a veces sí tienen cierta razón, pero también Europa en esa lucha contra el crimen, contra el terrorismo, está dañando a los derechos humanos, y en ese afán de alejar a las personas atrae a otras personas que están dentro de su mismo territorio.
Bueno, y también aquí estamos viendo lo de la continua de la migración y del crimen y la seguridad. Es una expresión de Goody, que les permite a los estados de Europa entrar a una nueva legitimación en la nueva mezcla de vigilancia y política de inmigración. Y bueno, esto, como lo comentó mi compañera Liliana, nos está hablando de se comercializa lo que es pues sí, se puede decir nada más, el miedo vende lo que es bueno, se vende mediante la mezcla que aquí les menciona, pero por los medios de comunicación, lo cual los hace más bueno, a lo mejor los hace ver más, de repente no muestran el contenido tal y como es, entonces lo único que causa es terror hacia las personas tanto dentro como fuera de Europa, y es lo que no les permite como sociedad seguir creciendo o desarrollándose, por lo mismo de que no están estables interiormente. Esto también es causado bajo la presión del Fondo Monetario y del Banco Internacional para el cambio de régimen. Ellos quieren que, es como una pantalla, una ilusión que quieren mostrar hacia el mundo. Hace mucho tiempo Europa era un país con vasta cultura, turismo, y era una derrama económica como tal. En este tiempo, pues Europa no es como tal eso, es más que nada un continente que se está viniendo abajo, y es como, es triste ver que Europa, después de lo que era a lo que es hoy, tiene que verse empañado por otros países como Estados Unidos, como países del Estado Islam, para crecer económicamente. Cabe recalcar que muchos no queremos que empiece la Tercera Guerra Mundial, pero podemos pensar que esto tal vez le traiga beneficios a Europa económicamente. Como sabemos, las guerras traen economías pesadas. Bueno, aquí en el libro dice que la lucha contra el terrorismo se da por la desigualdad de los países, porque no en todos hay igualdad. Si hubiera igualdad, tanto en los derechos como en la economía, no habría terrorismo. Esto quiere decir que ahorita para tener la seguridad social o el estado social, el Estado es el que provoca, el país provoca el terrorismo. Y también para que llegue al Estado social, pues el país es el que financia el terrorismo y también financia su seguridad. Es muy costoso, esa lucha contra el terrorismo es muy costoso, porque cuántas vidas cuánta gente inocente ha muerto o ha tenido lesiones, o sea, es algo, bueno, que es el monopolio del país, del Estado. Para llegar a una conclusión, podemos decir que Europa está avanzando mal, buscando un estado social, y en la lucha contra esto está haciendo que el terrorismo crezca principalmente. Pongámonos a pensar y a reflexionar si creemos que la lucha contra el terrorismo está haciendo correctamente. No creo que sea correcto que te ataquen y tú regresar el ataque, como se vio en estas semanas. Más bien creo que es restablecer la cultura de Europa y llegar a un estado social como tal. Bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.